Es que no había luz, se fue la luz. Ah, cierto, y me habían dicho sus compañeros, cierto, cierto, no me acordaba, disco. Bien, perfecto. Entonces, jóvenes y jovencitas, ayer, créanme que andaba perdida con la fecha. Yo ya hacía que ya estaba saliendo del primer parcial con ustedes, creo, porque la tarea con respecto al agua y el cartel es para el 22 de marzo. Yo les dije 22 de febrero. No, hasta que Missy me escribe, profe, me dice, pero ¿y dónde tenemos que subir la tarea? Me dice. Y créanme que cuando yo llegué no les contestaba ni a Misty ni a Kevin porque apenas venía llegando del trabajo. Entonces, créanme, tuve que relajarme y ver la rúbrica, qué era lo que había hecho porque andaba confundida con las fechas. Pero la tarea con respecto al agua de biología es para el 22 de marzo. ¿Bien? Mi- Yo lo encontré y lo subí, profe. Pero La lo hizo, actividad pero estaba bien. lo hizo bien Ah, bonito. Lo hizo bien bonito. para mí está bonito, no me parece. Yo también ya lo subí. Ok, lo subieron en expresiones artísticas, ¿verdad? Sí, no había donde. Tuve que buscar Todo el tablón de y Classroom. entrar. Ok, perfecto. Sí, créanme que andaba desubicada con la fecha y como miré en la computadora Roxa, que era 22, entonces dije, ah, es hoy, dije. Entonces por eso me desubiqué. Dígame, Kevin. entonces la podemos entregar antes del cartel. Sí, si pueden entregarlo antes, pues bien, para mí perfecto. ¿Saben por qué? Porque así voy chequeando ya las tareas y ya las voy evaluando. Entonces, no hay problema para mí por eso, porque yo el fin de semana reviso todo lo que es claro. Entonces, ya voy poniendo calificación y todo con respecto a sus tareas. Entonces, por mí no hay problema. Ok, jóvenes, entonces vamos a terminar de ver lo que es física. Empezamos con lo que era el concepto de física. ¿Se acuerdan que empezamos a indagar un poquito con lo que era física y qué es una física para ustedes? ¿Qué estudia la física? Dígame, Daddy. Sobre los grupos de biología. Los grupos de Ah, sí, te exposición. dije que le iba a dar hoy. Lo iba a dar hoy. Estoy en décimo con ustedes en el grupo de WhatsApp. Sí. Sí. Wow, es que primera vez miro que décimo está bien tranquilo porque el décimo del año pasado ni quiera Dios. Saturaban todo lo que era el chat. Ok, entonces hoy lo mando al grupo el Word porque no ando la memoria donde tenía ya los grupos y el tema. Entonces en la tarde les estoy mandando el Word con los grupos ya asignados y el tema, ¿sí? Ok, profe. Listo. Ok, jóvenes, vamos a tratar de ver todo el contenido que tenemos presente hoy en la clase de física. Vamos a ver tres temas dentro de lo que es una hora. ¿Por qué? Porque prácticamente es la historia nada más de cómo aconteció la física. Entonces, el primer tema que tenemos nosotros con referente a la clase es el concepto de la física. ¿Qué es física? Pues anteriormente, ¿se acuerdan, jóvenes, que estuvimos hablando de qué era la física? Muchos de ustedes dijeron que eran unas magnitudes vectoriales, que se trataba de medir, que se trataba de conversiones, entre otros. Bien, con respecto a lo que es la física, jóvenes, por cada actividad científica que se ha hecho, conocer el detalle de que nos rodea en sí, cuál es la cuestión de qué es física, cómo nació qué es física. Pues déjenme decirles que en la antigüedad el hombre formulado por preguntas, objetos que lo rodeaban por saber qué era física. Pues empezamos con que la física es una ciencia natural que se encarga de descubrir estos pequeños fenómenos observables, medibles, entre otros. Pero también saben que el objeto de estudio es que es una disciplina científica que se va a basar o se basa constantemente en lo que es formulación de preguntas acerca del por qué. ¿Por qué tal fenómeno de naturales que perciben por medio del sentido? Entonces, cuando nosotros hablamos del objetivo de la física, jóvenes, estamos hablando que intenta descubrir leyes básicas,
intenta descubrir cómo se relaciona o cómo interacciona la materia con la energía, cómo interaccionan las partículas subatómicas, el tiempo, el sonido, la luz, los fenómenos observables en términos de algunos principios fundamentales. Todo esto tiene que acoplarse a lo que es la física, el comportamiento de la naturaleza, el comportamiento de los fenómenos naturales. Todo esto está ligado, jóvenes, a la creación de la física. Entonces, a partir de eso, empieza lo que es un breve contexto con lo que es la física a lo largo del tiempo. Pues antes de que empezaran los acontecimientos de lo que era la física, créanme, existieron infinidades de científicos que descubrieron fórmulas, leyes, empezaron a descubrir cómo era el comportamiento de fenómenos naturales, cómo era el comportamiento del sonido, del espacio. Todo esto está relacionado con grandes físicos, y no solo físicos, sino que también se incorporan lo que son filósofos. Entonces, naturalistas. Entonces, a partir de eso, las ciencias naturales es ese conjunto organizado de conocimientos. ¿Y cómo empezó a organizar ese conocimiento? Empezó a partir de lo que son, iniciaron a partir de lo que son los romanos, los griegos, perdón, y uno de ellos, jóvenes, muy centralizado en lo que era la física, era Aristóteles. Entonces empezaron a siglos de lo que son 384 a 322 antes de Cristo, empezó a desarrollar varias hipótesis con respecto a la materia, el universo, pero de ahí de Aristóteles viene Leucípido, que Leucípido, joven de Mileto, él empezó a introducir lo que eran las ideas, a formular esas ideas, a formular por qué la existencia del universo. Entonces, ¿por qué la teoría atómica? ¿Por qué la teoría del Big Bang? Entonces, a partir de eso, hubo un choque entre lo que era la creación de Aristóteles y Leucípido de Mileto, pero empieza lo que es, lo que empiezan nuevos científicos naturalistas a formular y a cuestionar cuáles podían ser esos acontecimientos, como Alexander Wettstein, que él empezó a conceptualizar lo que eran los fenómenos y a proporcionar cómo era la dirección de las brújulas, cómo se podía manifestar en ese entonces en el siglo de Europa. Entonces, a partir de eso, empieza Nicolás de Cusa, que Nicolás de Cusa fue la primera persona en utilizar lentes cóncavos para corregir lo que era la miopía. Entonces, dentro de la física, a lo largo del tiempo, el mayor precursor de lo que era el estudio de la física, jóvenes, fue lo que ahora tenemos nosotros en la pantalla, Aristóteles, que Aristóteles, jóvenes, en el siglo III antes de Cristo, estableció y empezó a experimentar el inicio de las ciencias modernas con las primeras observaciones sobre lo que era el peso y la densidad de los cuerpos. A partir de eso, jóvenes, empezaron en los siglo XVI, vamos a ver, siglo XVI y siglo XVII, que ya empezaron a salir nuevos filósofos que marcaron grandes historias o grandes avances de la teoría de la física con respecto a lo que es la teoría y experimental. Entonces, a partir de eso, ya crea lo que es el nuevo inicio con lo que es Galileo Galilei, que Galileo Galilei, jóvenes, aplicó por primera vez el método científico y comenzó el desarrollo de la mecánica, la astrofísica y la física de los fluidos. Galileo Galilei, jóvenes, comenzó el estudio de las lámparas colgantes, que introdujo un péndulo en los relojes. Entonces, a partir de eso empezó lo que es la precisión. En lo que es en los años de 1583, ya él empezó como el matemático holandés Simon Stevens,
que él empezó a demostrar la precipitación de ese líquido de forma de que una superficie dependa de la altura, así como la superficie en la que se encuentra y en la forma del recipiente. Entonces, a partir de eso se empezó a estudiar y a observar y a compartir ideas con Galileo Galilei hasta desarrollar los principios fundamentales de lo que era la vamos a ver, hidroestática. Entonces, cuando surgió Galileo Galilei, empezó con lo que es Jonas Kepler. Jonas Kepler, jóvenes, en el siglo XVI y XVII, él empezó a realizar las primeras investigaciones relevantes con respecto al campo de la astronomía. ¿Qué es lo que hizo Jonas Kepler? Jonas Kepler, jóvenes, empezó a establecer las leyes, y esas leyes, jóvenes, eran empíricas hacia lo que era el movimiento planetario, o sea, estudiar los planetas. La primera ley que enunciaba él era que los orbitales o las órbitas de los planetas eran elípticas, y que la segunda ley era que la velocidad de los planetas al girar alrededor del Sol era constante. Entonces ahí nuevamente surgen nuevas ideas de lo que es Galileo Galilei, Jonas Kepler, Simon Stevens, que empezaron a buscar nuevas soluciones, a experimentar más cambios con respecto a estas naturalezas, o sea, estudiar la astrofísica, la física de los fluidos, la astronomía, y cuál era en cuestión de segundos, cómo establecer que había una precisión atmosférica y cómo se inventó el barómetro. Todo eso tiene que ver con lo que eran estos grandes científicos en los siglos XVI y siglo XVII. Pero también surge un gran descubrimiento de la refracción de la luz, que ese fue a principio del siglo del físico inglés Robert Hooke, que Robert Hooke, jóvenes, comparó que la naturaleza de la luz con las ondas prácticamente se formaban ondas de agua. Entonces, a partir de eso, empezó a determinar que la naturaleza de la luz era ondulatoria, y a partir de que ser ondulatoria empezaron a observar mediante lo que son microscopios o mediante partículas microscópicas para poder determinar si la luz perdón, era de forma ondulatoria o no era, o si el sonido también se producía de forma ondulatoria, y cuáles eran esas pautas de que el sonido podía llegar a ciertas extremidades. Entonces, a partir de eso se involucró ahora lo que tienen en su pantalla Isaac Newton. Isaac Newton, jóvenes, ya empezó como en los siglos 18 y siglo XIX, si no me equivoco. Cuando hablamos de Isaac Newton, jóvenes, en el siglo XVIII y siglo XIX, ya él empieza a tener el cambio y a descubrir el movimiento, porque el comportamiento de varias materias y objetos. Pues una de las grandes cosas que destacó a Isaac Newton fue el de lo que es la gravedad. ¿Por qué de la gravedad? Porque él empezó a establecer cuando se le cayó, o no sé si ustedes saben, o que a él estaba pensando en su teoría cómo relacionar la gravedad de la Tierra, y no hallaba cómo descubrir ese paso. Entonces, y como que inmediatamente la naturaleza le dejó caer una manzana en su cabeza cuando él estaba sentado en un árbol, y empezó a distinguir que la gravedad de la Tierra no solo dependía de los cambios atmosféricos, sino que también dependía de una altura, también dependía de un tiempo y dependía de una raíz. Entonces, a partir de eso se crea la teoría de la gravedad de Isaac Newton entre lo que era Albert Einstein. Pero también, jóvenes, en el siglo ya 18 y 19, también sale un gran precursor, Michel Faraday. Mire, Michel Faraday, jóvenes, es un físico bastante reconocido en estos tiempos. ¿Por qué? Porque él fue uno de los grandes precursores de la electricidad. Entonces, la unidad de capacidad eléctrica del Sistema Internacional Nacional de Unidades se denomina faradodios. ¿Y quién fue el precursor de todo eso? Fue lo que es Michael Faraday. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes?
No. ¿Vamos bien? Ok, excelente. Bien, cuando nosotros hablamos de lo que es Michael Faraday, se dieron grandes científicos como que es Agustín, Christian Hernán, Jonas Dricken y ay, se me olvidó. Mark Planck. Mark Planck, jóvenes, con todos estos grandes filósofos que les acabo de mencionar, fue la producción de la corriente eléctrica, con lo que es Michael Faraday. Faraday, jóvenes, fue el anatomista italiano que incluso Faraday, jóvenes, estableció la medición de la masa de la Tierra, estableció la determinación constante de gravitatoria, empezó con los estudios con respecto a los métodos de electricidad, investigaciones tras investigaciones, y déjenme decirles que Michael Faraday no era un hombre estudiado. Michael Faraday nunca fue a una escuela, sino que Michael Faraday en sus tiempos él sufrió de bullying, por decirlo así. ¿Por qué? Porque Michael Faraday, cuando era niño, él estaba en una escuela, entonces él no podía pronunciar la R o muchas veces no podía pronunciar la D, entonces le hacían bastante bullying con respecto al lenguaje de él. Entonces, ¿quién era la que le hacía bullying? Era la misma profesora. En vez de ayudar al alumno, lo que hacía era burlarse de él. Entonces la mamá lo sacó de estudiar de la escuela, entonces ya vino lo que es el papá, como no tenía una formación de estudios, entonces lo llevaba a trabajar en una imprenta. Entonces él desde pequeño empezó a trabajar en una imprenta y a través de los libros él empezó a leer. O sea, él empezó a descubrir por medio de la lectura. Entonces él leía o cuando terminaba su jornada de trabajo, él siempre se sentaba a leer, a experimentar por qué las causas de ciertos fenómenos. Y era ahí donde él empezó a estudiar la causa con respecto a la corriente eléctrica y por qué se daba la corriente eléctrica. Entonces, a través de eso se dio lo que era también el experimento en relación a lo que era Nicolás Tesla. Entonces, a partir de eso empezó a sugerir nuevos estudios con respecto a lo que es la electricidad. Y tenemos en el siglo XX Albert Einstein. Albert Einstein, jóvenes, es un gran científico en el siglo XX, fue alemán y fue creador de la teoría de la relatividad. Sin embargo, es especial y general con todas las leyes que concluyó lo que es Albert Einstein. Cuando nosotros hablamos de Albert Einstein, jóvenes, los descubrimientos a finales del siglo XX dieron a una época innumerable, avances científicos tecnológicos, estudios sobre las ondas y el radio y el sonido, el producto de la conductividad de la electricidad. Todo esto tenía que ver con respecto a lo que era Albert Einstein. Como les decía, Isaac Newton, por lo general, jóvenes, era más que el estudio del movimiento de los planetas, de las leyes, o sea, a través de lo que era el microscopio, el telescopio. Pero ya quien entabló la teoría de la gravedad es lo que ahora conocemos en el siglo XX, Albert Einstein. Ya Albert Einstein, jóvenes, se considera uno de los principales científicos que postuló la teoría sobre la relatividad especial y general, pero además de eso también formuló el concepto de la gravedad con su teoría de la relatividad. O sea que cuando decimos nosotros que la energía va a ser igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces ahí decimos nosotros que representa la velocidad de la luz constante. Entonces, a partir de eso empezaron la evolución de nuevos científicos con el equilibrio fotoeléctrico, a surgir nuevas evoluciones con respecto al universo, ayudó a varios estudios con la teoría de la gravedad que evolucionó Albert Einstein. ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Las demás chicas? Sí.
Ok, perfecto. Entonces, jóvenes, ya empezamos a ver lo que es la investigación científica. Cuando hablamos nosotros, que es el segundo tema con respecto a lo que estamos viendo, ya la investigación científica, jóvenes, se basa en un proceso y ese proceso está destinado a explicar fenómenos y establecer relaciones entre los hechos y enunciar las leyes que expliquen los acontecimientos del mundo. Por ejemplo, uno de los acontecimientos que pretende calzar es las explicaciones de los hombres, las ciencias experimentales, cómo se desarrolla, cuál puede ser su método inductivo para poder ser un tema de formulación investigativa. Todo eso se debe a la fase del método científico y eso se va observando, jóvenes, de acuerdo a qué es lo que deseamos nosotros conocer, qué es lo que nosotros deseamos explicar, qué es lo que nosotros queremos dar a conocer, dar a entender del por qué ocurre este fenómeno. Entonces, a partir de eso, jóvenes, empezamos con lo que es investigación científica. Ok, bien. Entonces tenemos la fase del método científico, jóvenes, que ya quiere con lo que es la observación. Ya cuando nosotros hablamos de la observación, es ese fenómeno por el medio del estudio de las circunstancias y las características en las cuales se produce. Por ejemplo, si yo vengo y digo, bueno, Daddy, Kevin, Jafet, y se me olvidó alguien más. Solo hay 3 varones, ¿verdad? Sí va. Juan, Ah, Juan, cierto, Juan, se me olvidaba Juan, qué barbaridad, Juan. Vengo yo y les digo, bueno, Kevin, Jafet, Daddy, Juan, van a ir ahorita y van a ir a supervisar y van a irme a observar 5 horas a la tigra. Y los voy a poner donde está la mina Peña Blanca, que los estoy ubicando. Yo quiero que en esa mina Peña Blanca ustedes visualicen y observen el área y me traigan por lo menos 5 especies de aves que pasaron en ese lugar y necesito que las observen. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Están haciendo el método de observación, que van a ir a observar por 5 horas cuántas aves pasaron en esas 5 horas y qué tipo de aves eran. Entonces, a partir de eso entra la curiosidad del método científico con lo que es la observación. Si lo adaptamos a un estudio es qué es lo que yo quiero que la persona lea, observe dentro de mi hipótesis investigativa, cuáles son las circunstancias que yo quiero observar dentro de mi investigación, cuáles son esas características que se van a reflejar en lo que yo quiero dar a conocer. Entonces, a partir de eso empieza lo que es la formulación y empieza a formularse lo que son grandes contenidos dentro de lo que es la investigación con exactitud, con precisión, cómo se producen esos cambios. Por ejemplo, vengo yo y les digo, bueno, yo necesito que ustedes estudien o que por lo menos investiguen por qué ocurre o por qué, en qué circunstancia aparece el arco iris, por qué ese cambio, por qué. Entonces ya nosotros estamos entrando a una observación. Ah, cierto, empezamos a observar cuándo vamos a tener un nuevo arco iris, cómo suceden estos cambios. Entonces ya empezamos a dar esas circunstancias y esas características y empezamos con la segunda fase, que ya sería la búsqueda de información. Ya cuando nosotros empezamos a cuestionar esa pregunta, estamos buscando información. Es necesario consultar fuentes que trate del fenómeno que lo estudia, que se encuentre el conocimiento acumulado a lo largo del tiempo. O sea, bueno, yo quiero estudiar cuáles son las circunstancias por las cuales aparece el arco iris, cómo surge este fenómeno, de dónde surge este fenómeno,
qué es el arco iris, cómo se representa el arco iris. Entonces ya empezamos a una búsqueda de información de queriendo explicar este fenómeno. Entonces, a partir de eso también se da lo que es la formulación de hipótesis a través de lo que es la información. ¿Por qué? Porque ya empezamos nosotros a plantear, a dar una explicación del fenómeno. Entonces empezamos a crear con nuestro propio, con nuestra propia mente y con la información que tenemos, empezamos a dar una explicación del fenómeno del arco iris. Entonces empezamos ya una hipótesis científica con nuestros criterios, añadiendo también ciertas leyes y teorías científicas aceptadas hasta el momento en la actualidad, y que puedo decir yo, es que yo me basé en la teoría esta de la gravedad de Albert Einstein, o me enfoqué en la teoría de lo que era Michel Faraday, por decirlo así. Entonces, a partir de eso ya usted se está formulando esa hipótesis y de dónde sacó la conclusión de acuerdo a dicha búsqueda de información. Entonces, a partir de eso, jóvenes, tenemos una cuarta característica y que ya es lo que es la experimentación. ¿Terminaron de copiar? No, ¿Por dónde van? por búsqueda voy yo. Por la última. Ok. Yo ya terminé. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, a partir de eso ya entra una cuarta fase del método, que es el método de la experimentación. Entonces, se empieza lo que es a confirmar la hipótesis del experimento, que se reduzca a las condiciones bajas, los cuales ocurre el fenómeno estudiado. Por ejemplo, jóvenes, aquí ya entra lo que es ¿cómo les puedo decir? Las predicciones que ustedes hicieron, la información que respalda del por qué la circunstancia del arco iris, cuándo se da ese fenómeno. Entonces ustedes ya están buscando la experimentación, confirmar la hipótesis de lo que nosotros queremos dar a relucir en nuestra investigación. Entonces ya se crea lo que es comunicación y conclusiones de los resultados, que es el análisis de información, la comprobación, por la cual ustedes pueden decir, sí, fue positiva, la hipótesis que nosotros creamos dentro de la investigación no fue negativa por esto, esto y esto. Entonces ya empiezan a deducir una conclusión. Entonces, a partir de eso, todos jóvenes, permítanme. Ok, entonces ya a partir de eso empezamos con lo que es el análisis de información. Entonces ya empiezan dos hipótesis. Puede ser empírica o puede ser deductiva. Entonces a partir de eso nosotros ya tenemos un conocimiento lógico y precisar qué es lo que podemos nosotros concluir y comunicar esos resultados de nuestro resultado de la investigación. Y por último tenemos la elaboración de la teoría, que es el científico y escritor Jonathan Frodal dijo que toda completación se convierte en la observación, y que toda observación se conduce a una conjetura, y toda conjetura conlleva el establecimiento de un enlace importante, y se puede decir que cada vez que nosotros examinemos con atención el mundo, creamos una nueva teoría. Y créanme que esa ley es acertada de lo que dijo ese gran escritor. ¿Saben por qué? Porque de acuerdo a cómo nosotros examinemos, y a partir de que si empezamos a complementar o empezamos la contemplación de la observación, nosotros podemos tener un gran conocimiento de fenómenos físicos, físicos, y que podemos estudiar esas teorías de acuerdo a lo que nosotros observamos, a plantear nuestras leyes, esas hipótesis de lo que nosotros queremos explicar, la coherencia de lo que nosotros deseamos descubrir.
Entonces el método científico, jóvenes, se basa a ese estudio, a la curiosidad, a la observación, a la formulación de información. Si hay bastante información con respecto a lo que yo quiero investigar, ¿qué es lo que deseo investigar? A formularme hipótesis de lo que puede suceder con mi información, con mi trabajo, la experimentación, cómo puedo experimentar yo esos cambios y cómo puedo concluir si fue positiva mi investigación, fue negativa, y si lo que yo quise responder con respecto a mi investigación fue positiva y si pude contestar las palabras de lo que yo quería con respecto a la formulación investigativa. Entonces, a partir de eso se crean estas 6 fases. Incluso dentro de lo que es el método científico, se estudia variedad porque está el método cuantitativo y está el método cualitativo. Entonces, este método científico es increíble, es grande, es expansible. Entonces, a partir de eso, jóvenes, entramos ya en detalle con lo que es las ramas de la física. Cuando nosotros hablamos con respecto a las ramas de la física, siempre acuérdense que la física es la materia que quieres, es el cambio de la materia, la energía, las interacciones que desea estudiar y que algunas ramas de ellas tienen que ser de acuerdo a la óptica, la mecánica cuántica, la relatividad, todo lo que tenga que ver con esos hechos y esos fenómenos que quiere estudiar cada uno de ellos. Entonces, jóvenes, vamos a ver lo que son las ramas de la física. Ya no quiere cambiar. Vamos a ver, ok. ¿Terminaron de copiar, jóvenes? No, me falta un poquito, profe. Un poquito también. Ok. Ya, profe. Ya, profe. Ok, jóvenes, entonces vamos a ver la rama de la física. Cuando nosotros contemplamos la rama de la física, es todas esas ramas o todas esas asignaciones o todas esas ramas de la física que están vinculadas con ella. Entonces, ¿cómo pueden ser esas interacciones? Dígame. Si este ya es otro tema, o el mismo. Sí, es otro tema. Por eso está aparte, las ramas de la física. Bien, entonces a partir de esos jóvenes estudia todos esos fenómenos. Entonces cuando nosotros hablamos de la rama de la física, habla en 5 ramas de la física. Una de ellas es la electricidad y electromagnetismo. Cuando hablamos de la electricidad y electromagnetismo, estamos hablando de lo que estudia la electricidad, que estudia la relación entre las cargas eléctricas y el magnetismo, que estudia los fenómenos magnéticos. Tenemos la acústica, como ustedes pueden ver que ya la acústica lo que estudia es el sonido y las vibraciones mecánicas transmitidas en ese medio elástico. Ya aquí lo que interactúa es el control, la transmisión, la percepción, audición de los sonidos, cómo se emiten, cómo nosotros podemos escuchar estos fenómenos geológicos, atmosféricos, por parte del estudio de lo que es la acústica. A partir de eso tenemos, jóvenes, también lo que es la mecánica.
que ya cuando nosotros hablamos de la mecánica, estamos hablando del campo de estudio que describe esas relaciones del movimiento y que los objetos van a estar en un estado de reposo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la mecánica, es la fuerza que interactúa entre ellos con respecto a los estados en reposo. Y la mecánica, jóvenes, se divide en tres: la cinemática, la dinámica y lo que es la estática. La cinemática, jóvenes, estudia el movimiento de los cuerpos, sino sin las causas de que lo provocan. Tenemos la dinámica. En eso de la cinemática podemos decir que aborda el estudio de las magnitudes y del movimiento, la velocidad, la rapidez, la distancia recorrida. Esto tiene que ver con el estudio de la cinemática, pero ya la dinámica, jóvenes, ya estudia el movimiento de los cuerpos, o sea, qué producen ese movimiento de los cuerpos, qué lo causa. Y la estática, jóvenes, ya estudia los cuerpos en estado en equilibrio y en reposo. Entonces, a partir de eso tenemos la mecánica. Tenemos la cuarta rama de la física, que ya se habla sobre lo que es la óptica, que ya aquí lo que hace es estudiar los fenómenos con referente a la luz. Y eso, jóvenes, es la onda de luz electromagnética, ondas de radio, los del microondas, rayos X. Profe, Dígame. ¿es necesario hacer el mapa conceptual o lo escribimos así nomás? No, tienen que hacer el mapa conceptual. Bien, entonces, a partir de eso, jóvenes, se crea ya las propiedades similares con respecto a la óptica, que la óptica estudia lo que es la luz, los fenómenos causados por la luz. Entonces, a partir de eso, tenemos la quinta rama, que es la termodinámica, que ya la termodinámica, jóvenes, es la transferencia de calor, o sea, estudia lo que son los cambios de temperaturas, el sistema de trabajo, las formaciones de energía, trabajos de materiales observables, energías y efectos de variación de variación de temperatura, volumen, todo eso tiene que ver relacionado con lo que es la termodinámica. Y tenemos, además de las ramas de la física, tenemos también las ramas de la física moderna, o sea que sí tenemos ramas de la física moderna, solo que estas ya empiezan en el siglo XIX, que se les dio una importante revolución dentro de lo que es la ciencia. Entonces empezaron a establecer la base de los estudios, los fenómenos, ignorando los cambios, todo eso en relación a las ramas de la física. Entonces empezaron a crear nuevas ramas con respecto a lo que eran las anteriores, solo que ya surgió la necesidad de acoplarlas a la física, ya que varían varios fenómenos microscópicos. Entonces, dentro de ellos, jóvenes, tenemos lo que es la rama de las físicas modernas, y una de ellas es la de la relatividad, que la rama de la física de la relatividad, jóvenes, ya describe el movimiento de los cuerpos de velocidades y también cercanas a la luz, y fue desarrollada por lo que es Albert Einstein. Empezamos a la siguiente rama de la física moderna, que ya es una física atómica, que ya aquí empieza a descubrir esas propiedades del átomo, cómo está constituido el átomo y cuáles podrían ser esas propiedades de estudio para lo que era la física moderna. Tenemos la física nuclear, que ya la física nuclear es el estudio nuclear atómico. Tenemos lo que es la física de las partículas elementales, que ya aquí estudia la interacción de los componentes elementales de la materia. Y tenemos la cosmología, que la cosmología, jóvenes, estudia el origen, el desarrollo del universo con todo, o sea, con todo lo que le puede rodear. Entonces, a partir de eso, estos grandes aportes científicos, físicos, se clasifican en diferentes ramas, y estas áreas no solo van a depender ni excluyen entre sí, sino que completamente proporcionan mayor entendimiento, y a eso se debe a lo que es la naturaleza
o a los entendimientos de la naturaleza, cómo nosotros los podemos comprender, cuáles son las leyes, esas propiedades que conforman todo lo que es con respecto a la física. Entonces, en cuestión de segundos podemos denotar, jóvenes, que la biología estudia situaciones en las cuales se utilizan modelos de la física y de la química. ¿Por qué? Porque estudiamos el comportamiento de la naturaleza y no solo la naturaleza, sino que también con los seres vivos. Entonces empieza a complementarse el funcionamiento del sistema conductivo, animales, plantas, el impulso del sistema nervioso, el flujo de materia y energía de los ecosistemas, entre otros, y algunos fenómenos geológicos. Entonces, a partir de eso, jóvenes, las ramas de la física han venido a dar un gran impacto con lo que es la física moderna o lo que es la actualidad. Entonces, jóvenes, si nosotros hacemos como que una breve pausa, podemos decir que el estudio del cosmos, o sea, el estudio de todo el cosmos, ha permitido desarrollar diversas teorías sobre lo que es la creación del universo. Y ellas son como la teoría de la expansión, la teoría del Big Bang, la teoría de los inflacionistas, la teoría del Big Crunch. Entonces, todo esto, jóvenes, tiene que ver en relación a lo que es la física. ¿Preguntas con respecto hasta ahorita con el tema? No. ¿Seguros y seguras? Entonces, si ustedes se pueden fijar, jóvenes, en solo una hora pudimos ver 3 temas: conceptos de la física, investigación científica y ramas de la física. ¿Bien? Ahora bien, si yo les hago un examen, ¿creen que se acuerdan de todo lo que dije? Yo creo que no. Pues habló muy rápido, entonces vamos a ver. Hablo muy rápido. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si me prestaron atención. ¿Qué es la física? Sin ver el cuaderno, ¿qué es la física? Ya a estas alturas ya tienen que tener un conocimiento de qué es la física. Sin ver el cuaderno, Daden. Es la que estudia la materia y la energía. Correcto, es el que estudia la Pues materia y la es energía. una ciencia natural que estudia el universo. El universo, muy bien. Ahora bien, si yo les digo, jóvenes, déjenme 2 pasos del método científico, sin ver el libro de texto. ¿Cuáles podrían ser esos pasos del método científico? Primero, La observación. Observación, muy bien, Nolvia. ¿Otros? Elaboración de la teoría. ¿Elaboración de qué, Denise? de la teoría dice. La De la- teoría. Excelente, Búsqueda de muy bien, de información. búsqueda de información. Formulación de hipótesis. Formulación de hipótesis, muy bien. ¿Y cómo podemos nosotros concluir? Conclusiones, excelente, muy bien. Ahora, mencióneme, Lizzy, 2 ramas de la física, sin ver el libro de texto. 2 ramas de la física, vamos. La acústica y la óptica. Ok, excelente. La óptica, Daddy, ¿qué estudia la óptica sin ver el libro de texto? ¿Qué estudia la óptica? Me habla a mí, profe. Sí, ¿a quién más? ¿Quién más se llama Daddy aquí? No sé qué estudia. Qué barbaridad. Vamos a ver, alguien ayúdale a Daddy, ¿qué estudia la óptica? Cinemática. No, la óptica. ¿Qué estudia la óptica? Acuérdense que la óptica, jóvenes, estudia los fenómenos de la luz. Estudia los fenómenos de la luz. Ahora bien, ¿qué estudia, jóvenes, la acústica? Los sonidos. Los sonidos, excelente, muy bien. Ahora bien, hay una rama de la física, jóvenes, que se llama la mecánica. Dentro de la mecánica hay 3 tipos. ¿Cuáles son esos tipos? ¿Qué estudia la mecánica? Dinámica. La dinámica,
Muy bien. Dinámica y estática. Es la estática y la... Cinemática. Correcto. ¿Y la cinemática qué estudia? Está fácil. ¿Qué estudia la cinemática? El cine. El cine. Ay, Daddy, por favor. Eso lo vimos el año pasado también. A Daddy hay que sacudirle la cabeza. Ok, vamos, piensen. ¿Qué estudia la cinemática? Acuérdense que estudia los cambios al entorno de nosotros. ¿Qué podrían ser esos cambios? Los fenómenos naturales. Pueden estudiar los fenómenos naturales, pero si yo les digo que la cinemática estudia lo que está en nuestro entorno, ¿cómo qué se les podría venir a la mente? Vamos a ver, cuando se suben a un bus y quieren desplazarse a otro lugar, ¿qué es lo que están haciendo? Moviéndonos. Entonces, ¿qué estudia la El cinemática? movimiento. Además, Ya. el movimiento, la velocidad, ¿qué más? El tiempo. El tiempo, la distancia, la trayectoria donde nosotros vamos. Entonces, la cinemática, jóvenes, estudia el comportamiento de los movimientos. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos distinguir que la cinemática es el comportamiento de todo lo que nos rodea a nosotros. ¿Bien? Ok, perfecto, chicos. Entonces se nos terminó la hora. Nos vemos hasta el día jueves. Pórtense bien, cuídense. Así que bye. Bye, profe.